dia a tothom. Gràcies, Marta. Fa 2 anys vam començar amb aquesta bogeria de pensar que podíem fer un festival precisament perquè ens donàvem compte que ens centrem tant les entitats que ens dediquem a l'acció social, ens centrem tant a treballar amb aquests col·lectius que el sistema denomina en situació de risc i al final no ens preocupem de com som nosaltres com a entitat, com tenim les relacions a dintre l'entitat i com relacionem també entre nosaltres, no? Entre les entitats i companyes i professionals i artistes i educadores que estem treballant per aquesta cultura comunitària o aquesta cultura transformadora, etc. Així que des de fa 2 anys, amb la intenció de també reconèixer totes les coses que han passat a Catalunya en aquest entorn, en aquest àmbit, doncs comencem aquesta bogeria, aquesta il·lusió de fer un festival. Sí, reconeixent totes aquestes coses, també pensàvem en què podem aportar nosaltres des de Basket Beat, que hem sigut una mica l'entitat que hem liderat tot això. I en primer lloc la il·lusió de fer alguna cosa que no havíem fet mai, que és una mica una locura, però aquesta il·lusió jo crec que ha sigut un dels motors que ens ha empès endavant. També el silenci, la quietud, el tenir temps i deixar espai perquè passin coses inesperades. Per altra banda, confrontar. Una de les nostres aportacions, pensem també en aquest festival o que volem que passi, que ha anat passant, és confrontar-nos a nosaltres mateixes primer, però també a les idees que tenim preestablertes, a les paraules que utilitzem i les accions que finalment acabem duent a terme i, per què no, i molt important també confrontar a les persones, a les entitats i a les administracions. I una mica des d'aquesta innocència de pensar que això és possible i necessari, doncs hem arribat fins aquí. Sí, en aquesta innocència que té a veure també amb l'activisme, de creure en les coses, que podem fer les coses, i em sembla que també, tot i que evidentment també parlem de precarització i de les circumstàncies que tenim o les condicions que tenim, doncs també hem gaudit molt de poder fer alguna cosa que hem decidit que la volem fer i ja està, sense que ningú ens doni permís, sense que la pandèmia ens digui que no, sense pensar que no tenim una subvenció o sense que ningú ens encarregui aquest projecte. Llavors és una mica també pensar que podem complementar o confrontar les propostes que fa el mercat laboral i entendre que la nostra feina també és bàsicament activisme i la idea d'aquest festival una miqueta és desbordar o anar més enllà de les limitacions espaials, temporals i econòmiques que tenim constantment i que sembla que al final hem de fer les coses o no fer-les en base a aquests 3 elements. Sona molt bé, però ha estat una bogeria arribar fins aquí perquè compaginar el dia a dia d'una entitat com Basket Beat, que estem treballant cada setmana amb més de 30 grups i organitzar tot això, doncs hi ha dies que hem dit per què estem fent això o se'ns ha anat de les mans. Però aquí estem i ens ho creiem. Suposo que per això hem arribat. També nosaltres no anàvem ni a presentar, o sigui, anàvem a dir hola Hugo, què tal, passa, però també ens vam donar compte que avui també té alguna de simbòlic i també té alguna d'important que està bé que reconeixem. El festival comença avui, va passar a l'octubre, però fa 2 anys que està passant, com també fa molt temps que està passant amb altres entitats i amb altres projectes, etc. Però que el festival no és el que passa en aquests 5 dies, és tot el que ha passat i tot el que continuarà passant. Així que això per nosaltres és important i també avui ara diem aquestes 4 o 5 tonteries també per reconèixer que és un moment simbòlic i un moment per reconèixer que comença una cosa i aviam què passa. Sí, la bogeria també ha estat, i la dificultat també ha estat en com la gent, les persones, les entitats s'han fet seu aquest festival. Però per acabar una mica no ens volem despedir sense agrair. Aquesta part formal a vegades ens costa una mica, però volem agrair profundament primer a totes les entitats que han format part d'aquest grup motor, que són Identitat, la Naveva, Teleduca, Nadir, La Fàbrica, Artitxoc, Experimentem amb l'Art, Sisme Creatiu, Artibarri i Cultura Viva. Sí, les universitats que ens han ajudat a
crear una espècie de congrés que tenim divendres, que és l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, la Universitat Autònoma, la Universitat de Girona, la Facultat Pere Tarrés i la Universitat de Porto també. Importantíssim la Fabra i Coats, la fàbrica de creació de la Fabra i Coats i sobretot a les persones que hi treballen i tota la seva humanitat, proximitat i acompanyament que ha estat imprescindible perquè estiguem aquí avui. Gràcies. Gràcies. Uepa! No sé si això, Txell, és perquè callem ja i deixem passar algú. Ara ho intentem, A la gent del districte, a la part política del districte, evidentment també a la tècnica, tot i que també ens ha posat traves la part tècnica, però al districte de Sant Andreu. I amb les entitats de l'altre festival, a la BEA que la tenim per allà, al Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i a la Fundació Carulla també, per voler fer això juntes, per acompanyar-nos, per confiar. Sí. I també agrair a l'equip de BasketBeat que s'ha volcat a fer això. Moltes gràcies a l'Albert, moltes gràcies a la Marina, a la gent del FAC. Tenim 2 persones que han estat remant molt, que és la Francesca i la Irene. Moltíssimes gràcies a tothom. I també moltes gràcies ara a l'Hugo, que ens explicarà ara alguns aprenentatges sobre les seves vivències a Brasil i a Portugal. I també li volíem agrair perquè ens vam conèixer el 2014 i des de llavors hem anat fent moltes coses juntes i hem après molt d'ella. Així que, Hugo, també moltes gràcies. I estem aquí per vosaltres durant tot el festival, esperem que passin moltes coses, estem una mica desubicades, no estem molt habituades a això i estem també a la vostra disposició per continuar barallant-nos, parlant, generant conflictes i tocant les pilotes una miqueta també. Moltíssimes gràcies. Bien, buenos días. ¿Puedo sacar que las reglas son diferentes en cada lugar? Entonces, muy bien, buenos días. Primero, un perdón enorme por este idioma me he inventado de portuñol. No lo sé hablar catalán, perdona. Entonces voy a intentar un discurso y una narrativa más próximo de algo que nos possa fazer entender. Pero si pasa algo, por favor, me señalicen para clarificar y perdón desde ya de palabras inventadas entre español y portugués y tal. ¿Estamos bien por ahora? Bien, introducción. El peor es cuando me entusiasmo y voy. Entonces, primero, es un placer enorme estar aquí hoy y saludar con mucha fuerza a las compañeras y los compañeros que organizaron el FAC. Es su primer día, su primera edición y desde ya un deseo muy fuerte de una longa vida a FAC porque vamos a necesitar más do que nunca de lugares de encontro de verdad. Entonces vamos a reinventar esto. Y muchas gracias por vuestra persistencia y vuestra fuerza y es un placer estar aquí. Fomos hablando mucho en el último año y medio, 2 años, pero estoy tan nervioso como muy ansioso como vosotros, garanto, por hoy. A ver, me presentar un poco, porque Marina y Josep habían dicho, preséntate tú, ¿no? Entonces también está un pequeño resumen del programa, entonces no voy a perder mucho tiempo. La presentación es más para explicar por dónde va esta comunicación, esta charla que traigo hoy para compartir con vosotros. ¿Sigue más o menos el portuñol? Bien, seguimos. Entonces, yo trabajo desde unos 18 o 19 años con creación teatral en un diálogo profundo con comunidades muy diversas
Tuve la suerte de me encontrar con un montón de personas muy inspiradoras. Entonces trabajé en barrios sociales, como es el nombre en Portugal, en prisiones, en escuelas, casas de pueblo, centros culturales, sociales, y va. Estamos nesta vida faz cerca de más o menos 18 años. Y desde ahí también empecé un trabajo de programación cultural, de curaduría, intentando experimentar un modelo también el de participativo y comunitario. Entonces, cómo se discuten programaciones, cómo se toman opciones, por qué esta obra y no aquella, cómo las comunidades participan en la implementación de esta programación, escolhendo los lugares donde pasa, escolhendo los agentes que van a estar involucrados, participando en la organización desde el punto de vista de producción hasta, por ejemplo, pensar el dibujo, la imagen gráfica, por ejemplo, de nuestro festival en Porto, que tiene el nombre de MESH, Encontro Internacional de Arte y Comunidad. Optamos por encontro y no por festival, porque yo tengo muchas dudas de alguna forma, cuanto a una idea de festival como un lugar que se muestra algo, como algo que no tiene interacción muchas veces. Entonces lo intentamos también en el nombre provocar un poco el cuestionamiento y el pensamiento sobre qué es hoy un festival, ¿no? Entonces desde ahí me tengo ocupado mucho también pensando cómo hacer estas programaciones, con quién, para quién, desde dónde, con una fuerte preocupación de dejar las realidades hablar por sí y no estar constantemente hablando sobre las realidades. Algunas veces una tendencia de la creación artística para hablar sobre las cosas, o que proponemos muchas veces organizando el encuentro y nuestras prácticas artísticas, son procesos en que las personas puedan participar realmente, de verdad. Voy a hablar mucho sobre esta idea de participación. Y finalmente también me tengo dedicado más en los últimos 4 años con más intensidad y más foco tal vez al área de la investigación, porque existían muchas cosas en la práctica intensa que tenía en Portugal y en otros países que me parecían que no estaban contestadas, que necesitaban de ser discutidas, problematizadas. Y desde ahí me relacioné más con esta voluntad de la investigación. Incluso terminé la tesis de doctorado hace poco tiempo. Y desde ahí me ocupé estudiando mucho la relación entre las prácticas artísticas comunitarias y la participación cívica y política. También sobre la creación artística y el espacio público. Y claro, pensando de una mirada más macro, las políticas culturales y también como la discusión de las propias políticas culturales muchas veces no permiten una efectiva participación del ciudadano común, o que afasta muchas veces también las personas de los equipamientos culturales, por ejemplo. Y cómo podremos pensar políticas más integradas con la área educativa y social y también ambiental. Esta es una discusión, un discurso, una narrativa hoy políticamente correcta, pero que en la práctica ainda tiene un montón de obstáculos y barreras, muchas veces invisibles, de estatus que es necesario, más que problematizar, agir también sobre esto. ¿Cómo vamos con el tema de...? Bien, seguimos. Perfecto. Entonces, para empezar, me gustaría de traducir esto que estoy a decir también en imágenes, más do que en mis palabras, y tiene un corto teaser de nuestra última edición de MESH en Porto. Este año vamos a volver a hacer en septiembre, de 18 de septiembre a 3 de octubre.
Y por la primera vez vamos a estar en 3 ciudades a la misma vez, en Porto, Viseu y Lisboa. Entonces, ¿podemos mirar el vídeo? Gracias. Assim, pouco mais diretos a aquilo que nós proponemos fazer.
Entonces, es un encuentro que cruza desde el Teatro Nacional hasta la Asociación de Moradores de un Bairro de Periferia, y este es el propósito, una mezcla de lugares y de personas, entonces, para que podamos realmente construir un lugar y una ciudad con una mayor posibilidad de encuentro entre personas que en su rutina, en su cotidiano, no se cruzan naturalmente, y por eso desenrolan muchas veces ideas preconcebidas del otro, que me parece que es un problema fuerte que tenemos, es como no existe ese contacto directo con otras realidades, nomeadamente con las minorías, las personas desarrollan historias locas en su cabeza. Entonces, ese es el propósito en la mayor parte de los casos. Bien, seguimos. Entonces, la propuesta será discutirmos un poco esta idea de prácticas artísticas comunitarias, de qué hablamos cuando hablamos de esto. Sabemos que es, de alguna forma, un territorio con un montón de conceptos. Podremos llamar de arte social, de arte comunitaria, de arte participativa, de arte engajada, ¿se dice en castellano? Bien, pero la idea aquí con esta terminología es intentar organizar un poco. ¿Qué pasa? Esta es una área de trabajo muy diversa. Y esta diversidad de trabajo, de múltiples lenguajes artísticas, conectadas con principios educacionales, sociales, comunitarios, es fundamental. Pero por otro lado, muchas veces cuando intentamos discutir y reflexionar sobre las prácticas, estamos utilizando las mismas terminologías para hablar de cosas totalmente distintas. De verdad, muchas veces totalmente distintas y con principios hasta contradictorios. Y muchas veces estamos hablando del mismo, pero con otras terminologías. Entonces me parece que es importante organizar un poco el pensamiento para que esta área de acción pueda tener más fuerza. Pero atención, no es una organización de pensamiento para ser un pensamiento único, cuidado, ni homogéneo, no. Es dentro de esta diversidad de discursos y de formas de hacer, encontrar una forma de realmente mejorar y poder fortalecer prácticas que sienten mucha dificultad en su cotidiano. Además, me parece que este momento que vivimos con el tema de la pandemia está dando aquí, no es bueno estar aquí. ¿Está bien? Correcto. Con el tema de la pandemia me parece, pero voy a dejar para el final, vos hablar un poco sobre cómo pienso que las prácticas artísticas comunitarias pueden estar con una fuerza reforzada, permítanme, en este momento precisamente. Y probablemente en un lugar especial para provocar la creación artística contemporánea a se reinventar. Pero hablaremos de esto en final. Y después también, claro, hablar de participación. Esa palabra de la moda fantástica que tiene también muchos significados y muchas formas de acontecer. Y aquí voy a hablar con vosotros sobre la idea de cualidad de esta participación, porque no basta participar por participar, no es una vacuna, y mismo la vacuna no lo sabemos, cómo va a pasar de aquí adelante. No soy negacionista, calma, pero tenemos dudas que vamos a construir con el camino que estamos haciendo. A un año atrás teníamos mucho más dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hablar mucho sobre este concepto, qué significa y cuáles son los riesgos de instrumentalización de la idea de participación en democracias actuales muy frágiles, muy enfraquecidas, y que encuentran en un discurso de participación la solución para todos los problemas y una especie de panacea. Si miramos los documentos y las orientaciones políticas de la Unión Europea en los últimos años, la palabra participación del ciudadano está constantemente y bien.
pero ¿de qué participación hablamos? Porque si hablamos de una participación artificial, ilusoria, incipiente, pues eso genera en todos, en nosotros, ainda la idea perpetuada que nuestra participación no lo hace diferencia. Si pensamos en nuestra vida, participamos para compartir, para comunicar, para tomar parte, asumiendo responsabilidades, asumiendo compromisos, con un reconocimiento social de esta participación y teniendo en cuenta los derechos sociales, políticos y cívicos de los ciudadanos. Y es muy importante sentir que nuestra participación es eficaz. Es importante para mí hoy sentir que estoy participando en FAC y que tomando la palabra, explicando algo, esto va a contribuir para una discusión. Y que esa discusión tiene consecuencias. Entonces, si pedimos a personas, como voy a hacer en final, 10 minutos para discutirmos y no consigo escuchar a ninguém, es preferible escuchar una o dos personas e iniciar una discusión. Entonces, es muy importante esa idea de sentir que mi intervención, mi participación en una comunidad, en los diferentes contextos de vida, puede hacer una diferencia en aquel colectivo, en aquel grupo. Porque si no, las personas no van a participar. Y este es el problema de la democracia representativa actual. Y también de un montón de resistencia de esta democracia representativa a una democracia más participativa y más directa. Pero pienso que estamos haciendo camino para generar otras posibilidades. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué pasa? El tema de la participación es, en la verdad, el tema que conecta este tipo de prácticas artísticas con, si queremos, la participación cívica y política. A ver, hemos asistido en los últimos años a una fuerte intensidad en este trabajo. Más prácticas y más do que esto, más visibilidad y más pensamiento sobre estas prácticas participativas y comunitarias. Vamos ya a mirar la diferencia entre una cosa y otra. Una posibilidad de explicación para eso, ¿no? Y por otro lado, lo que son la área social y educativa está recurriendo cada vez más también a las lenguajes artísticas. La creación artística contemporánea busca la dimensión participativa también de una forma intensa. A ver, no es la primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del arte y tal, en que esto pasa. Esto estaba pasando ya antes de la pandemia y ahora se puede intensificar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy desafiante en cuanto colectivo. Un momento muy desafiante incluso delante de la relación entre las comunidades humanas con las comunidades no humanas. ¿Cómo vamos a generar un diálogo profundo desde este punto de vista? Entonces, aquí, y también por toda la supuesta crisis participativa, que es también muchas veces una falacia, porque los indicadores nos dicen que, por ejemplo, las personas más jóvenes participan y participan más desde que en configuraciones de participación no convencionales, más flexibles y también más, claro, horizontales, que permiten de alguna forma generar una creatividad. Entonces, y concretizar esa creatividad. Entonces, este tipo de prácticas artísticas comunitarias es un territorio donde se puede experimentar artísticamente, probar otras formas de generar arte y al mismo tiempo, a la misma vez, se puede intentar probar prácticas de innovación social y política. Entonces, cuando nosotros realizamos un proyecto con estas prácticas, estamos trabajando en simultáneo
estas duas ideias e não, agora vamos fazer arte, e separar do que estamos a fazer do ponto de vista político, educativo e social. Bien? Entonces, esta idea, que é uma ideia clássica quando hablamos de comunidade, uma ideia do mito de nosotros, ¿se dice así? Aquí está en catalán. Gracias a Ana por la traducción, apenas para que vosotros possam ter algo a que se conectar para além deste portuñol raro. Bien? Entonces, esta idea clásica es una idea de mirar la comunidad como un lugar de unión homogéneo, con un pensamiento muy aproximado, con una conexión necesariamente geográfica entre las personas. Y vamos a pensar, hoy la idea de comunidad pasa por otras cosas, por relaciones flexibles entre las personas, mucho más flexibles, no necesariamente conectadas por el tema geográfico. Hablaremos probablemente también de comunidad, claro, con una fuerte conexión a la idea de diversidad y la idea de una posibilidad de confronto, divergencia, de discusión productiva. Entonces, este es un perigoso mito, pero que ainda orienta muchísimo muchas de las directivas institucionales y también muchos de aquellos que practican este tipo de forma de crear artísticamente y de los propios participantes y de las propias comunidades que buscan muchas veces de una forma desesperada un lugar para se sentir conectado con algo. Entonces, ¿por qué en el tema lo falo de la tentación del mito de nosotros? Porque es realmente un mito. Esta idea de que estamos siempre unidos en comunidad, de que estamos siempre como viviendo una película cor-de-rosa en que todo es maravilloso y solo amor, no es de verdad y no es humano incluso. Entonces, estas ideas preconcebidas acontecen mucho y principalmente cuando intentamos resolver conflictos y problemas de la comunidad, intentando hacer este tipo de prácticas artísticas para resolver esto. Pero calma, porque este tipo de prácticas puede generar incluso y aprofundar esta discusión y este conflicto que está en la comunidad. Y qué bien. Y seguimos buscando solución a algo que cuando estoy haciendo teatro con los grupos en conjunto, hablamos muchas veces que es, podemos criticar lo que queramos lo que estamos a hacer, pero tenemos siempre un más, un pero. Yo siento que es así, así, así. Yo pienso así, 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 pero yo propongo así, así, así. O en este caso, asá, 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 para no ser igual, o así, así, así. Entonces, hice algo de fundamental, como también aprendemos, reinventamos esta forma de construir y no apenas nos fixar en una lógica de desconstrucción. Amo Foucault, pero por favor, tenemos que hacer algo con esto, no es apenas desconstruir, perdona. Isso é um exercício super importante para reinventar, pero há um momento em que temos que fazer algo. E muitas vezes este propósito artístico é este algo. Bien, seguimos. Tenho aqui algumas fotos de grupos, de colectivos en Brasil, en Portugal, porque había hecho 3 estudios en los últimos 4 años. Este es un colectivo llamado Bonobando, de Río de Janeiro. Esta foto, una foto que había sacado en un ensayo para una performance que estaban haciendo en esta plaza, que es una plaza central en Río de Janeiro, Plaza de Tiradentes. Y es una plaza, esta imagen tiene un montón de información que nos ayuda a pensar o que pasa cuando hablamos de prácticas artísticas comunitarias. Entonces, estamos en una plaza donde eran castigados y muchas veces muertos los esclavos, históricamente. Entonces, estamos
con un piso que es un piso típicamente portugués. Estamos con una estatua del emperador de Brasil en el momento de la independencia y que tiene el caballo sobre los indígenas. Y seguimos. Entonces, muy fuerte el trabajo de este grupo de jóvenes de diferentes comunidades populares de Río de Janeiro. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo mayoritariamente negro de jóvenes realiza y desarrolla una actividad performática de diálogo con el patrimonio de las estatuas de esta plaza? ¿Qué genera esto? ¿Bien? Y tenemos una plaza circundada de 2 o 3 teatros. Entonces, la relación de este colectivo con presentación de sus obras dentro o fuera de estos lugares legitimados desde el punto de vista del circuito cultural. Además, tenemos la relación con la policía, que es fatal en Río de Janeiro. Sabemos de los últimos días la auténtica chacina que pasó en Jacarezinho. Entonces, esta es una imagen que reúne muchas cosas. ¿Cómo reinventamos el espacio público con estas prácticas, repensando nuestros espacios de cotidiano? ¿Cómo podremos reconectar y mejor transformar las relaciones entre cuerpos que históricamente tienen una relación vertical de alguien ejerciendo poder sobre otro? Aquí, otro grupo, que había mirado en el vídeo también, que habían estado en Portugal en 2019. Este es Colectiva Ocupación, un grupo de jóvenes de São Paulo que participaron en un movimiento en 2015 llamado de secundaristas. Un movimiento que ocupó escuelas que había existido una indicación para encerrar estas escuelas y que los alumnos decidieron ocupar. Escuelas que servían principalmente a comunidades pobres. Bien. ¿Qué pasó? Ha sido un movimiento muy fuerte, muy violento también, de muy confronto con la policía. Hablar sobre este movimiento secundarista, yo estuve en algunas escuelas ocupadas, entonces no hay imaginación, ni había leído un artículo sobre. Entonces los alumnos se organizaban para proponer actividades en la escuela. Renovaron su plan de estudios, invitaron profesoras de ensino superior para dar clases de feminismo en la escuela, invitaron profesores de artes para dar clases. Entonces, no había sido apenas un movimiento de ocupación y punto. No, ha sido un movimiento de repensar la escuela y su forma de funcionamiento. Entonces, los alumnos se organizaban para cocinar. Yo os pregunto, ¿será el camino tenermos empresas, no sé aquí, pero empresas privadas en escuelas públicas trazendo un producto que está confeccionado en que los alumnos no tienen cualquier tipo de relación con su alimentación, algo fundamental para nuestro cuidado? Entonces, el acto de preparar alimentación es un acto de autocuidado contigo y con los otros. Entonces, ahí estaban pensando cómo hacer esto de una otra forma, ¿no? Entonces, cuando me hablan del movimiento, un movimiento muy violento y tal, me da así ganas de explicar. No es apenas esto, ¿no? La misma cosa con las configuraciones políticas que se probaron desde la primavera árabe, que se gestionó todo un movimiento, por ejemplo, de relaciones con las redes sociales, que tenemos poco acceso a reflexión y pensamiento sobre qué pasó en la realidad. Y lo que nos puede indicar desde el punto de vista presente y futuro de nuestra relación, desde el punto de vista político. Seguimos. A ver. Ahí está. Otro grupo de Brasil, de Río de Janeiro, este es Cia Marginal.
Es un colectivo que trabalha desde el complexo da Maré, que es un complexo de favelas enorme. Y aquí es como trabajan todo un tema de una relación entre un padre y una chica alrededor del tráfico, del tema del tráfico de droga. Es muy interesante. Enquanto este coletivo fez trabalhos incríveis de memória, de ligação ao território da favela, porque é difícil produzir memória em um território que não tem dispositivos desta inscrição em la cidade. Pero este coletivo teve menos, como dizer, atenção. En la favela sí, atención, miraban las obras, vibraban con las obras juntos. Entonces es muy interesante, cuando pasan a hablar de un tema que nosotros estamos esperando que sea un tema que surge desde la favela, el tráfico de droga, el grupo pasa a ser invitado locamente para el circuito cultural legitimado, ¿no? Entonces es muy interesante. Nosotros estamos siempre esperando que estos territorios y estas personas produzcan arte con determinados temas y determinadas formas. Pero intentando siempre que estos grupos se aproximen, se acerquen de la estética también legitimada. Cuando el camino, en mi opinión, de las prácticas artísticas comunitarias es cómo confrontar estéticas diferentes. Cómo convocar, nomeadamente para equipamentos culturales, una abertura a un diálogo de estéticas que no son iguales. Y no tienen que ser iguales. Y no una relación vertical entre estéticas distintas con cualidades predefinidas y jerarquizadas. Entonces, ese es un camino fuerte que los equipamientos culturales tienen que seguir haciendo más do que nunca. ¿Bien? Me parece. Aquí, algunos trabajos en Portugal. Este es un trabajo que habíamos realizado en Porto con más de 200 personas, varios grupos de la ciudad durante 2 años, cuestionando los problemas de la ciudad, pero haciendo propuestas también sobre cómo podríamos generar un otro mapa de la ciudad. Si quieren, hay un documental en la internet llamado Ciudadanos de Cuerpo Entero, que está incluso con subtítulos en español, que conta un poco de este proceso, ¿sí? En site artsandparticipation.com, todo pegado se dice, está ahí en la área de audiovisual. Este ha sido un trabajo con pescadores y mujeres que se ocupan del comercio del peixe también. En el norte de Portugal, aquí otro grupo muy conectado también con la pesca, aquí del bacalao, y también que recogieron algunas obras del tiempo de la dictadura de Santareno, y que cuestionaba ya un poco de una forma subversiva las condiciones laborales de estos hombres que estaban en los barcos pescando el bacalao. Y seguimos. ¿Cómo estamos de tiempo, por favor? 10. 10. ¿Con preguntas o sin preguntas? A ver, bien, seguimos. Entonces, hablar de prácticas artísticas comunitarias, podremos hablar desde 4 diferentes dimensiones. Desde la dimensión cultural, teniendo una concepción de cultura no apenas de democratización cultural, la idea de acceso de fruición cultural, pero ir más a frente, adelante, con una idea de principio de democracia cultural. A ver cómo los ciudadanos comunes pueden acceder a los modos de producción cultural y artística, no apenas con una idea de público, más una vez, de público único, homogéneo, la idea de formar públicos de acuerdo con aquello que se define que debe ser su comportamiento y su mirada, cuando probablemente la idea podría ser de fomentar, desarrollar públicos diversos, que tengan una palabra en la definición
de estas políticas. Entonces, esta idea de acceso a los modos de producción es fundamental. Y las prácticas artísticas comunitarias pueden ser un dispositivo para concretizar esto. En la dimensión artística, toda la influencia de la arte contextual, de la estética relacional y claramente de las abordajes comunitarias y participativas, algunas teatrales, porque algún trabajo como el teatro del oprimido, que es muy fuerte en este tipo de prácticas. Claramente la dimensión educativa, la idea de aprender a hacer, la idea de aprender en acción, la integración entre cabeza, corazón, cuerpo en una práctica y una vivencia y no en separado es muy importante. Claro, la idea de la dimensión comunitaria, cuestionando la idea del mito de nosotros y hablarnos un poco sobre algunas tendencias, cómo se organizan los estudios en esta área y también las prácticas, desde la idea de un impacto social o educativo, intentando proponer que estas prácticas puedan resolver problemas de este marco, o entonces del punto de vista de su valor o de su impacto artístico. Me parece que lo interesante más una vez es cómo intentamos integrar estas dos miradas. Porque esta es una discusión clásica, arte por la arte o arte con función social. Pero y siempre con la idea de que arte por la arte cogemos el riesgo de un alineamiento de las realidades sociales y la idea del arte con una función social cogemos el riesgo de una instrumentalización de este trabajo. Aquí me parece muy importante la idea. Para tener impacto social, tiene que tener impacto cultural y artístico. Es la forma de hacer específica de producir experiencia y conocimiento de las metodologías, de las abordajes artísticas, que permite también activar su dimensión social, política y educativa. Entonces, si nosotros estamos apenas utilizando la arte como instrumento y no tenemos preocupaciones artísticas, no tenemos, en mi opinión también, la posibilidad de tener fuerza del punto de vista del impacto social. ¿Está claro? Entonces, potenciar esa tensión. Hablaros de la participación cívica y política claramente muy conectada con este tipo de prácticas. Entonces, aquí el concepto de la cualidad de participación es fundamental. Un lugar, un espacio donde tenemos pluralismo, donde tenemos experiencias significativas para las personas. Há un conjunto de puntos que los tres estudios intentan sintetizar como aquilo que había chamado de cualidad de participación cultural y artística. ¿Y por qué que digo cultural y artística? Lo artístico está dentro del cultural, pero que sublinho se dice, reafirmo el artístico y el acceso al artístico a todos los ciudadanos. Y no vamos a confundir con la discusión de artistas profesionales o no profesionales. Es otra discusión. Es otra discusión muy importante, pero no vamos a confundir las cosas que acontecen muchas veces. Bien, entonces desde aquí hablamos de una participación cultural y artística que puede ir desde una participación incipiente a una no participación, algo de muy ilusorio. Por ejemplo, yo imagino toda la obra en mi casa y es necesario 50 personas para hacer esa obra de los 8 a los 80 años. Y un open call para estas personas. Entonces, eso es de una participación incipiente, porque los ciudadanos no habían comentado qué tema vamos a tratar, cómo vamos a trabajar ese tema, no había hecho propuestas con su cuerpo, con su palabra, no había escogido el lugar donde se va a pasar el proyecto y tal, y seguimos. Y ahí estamos mucho más próximos de un trabajo que idealmente llegaríamos a un trabajo de una participación para la autonomía, ¿no? Seguimos. Algo fundamental
en estas formas de participación es la relación establecida entre los artistas o los educadores o los trabajadores sociales con las personas que no están haciendo arte desde el punto de vista profesional. Eso es fundamental. Aquí se intenta estructurar las 5 dimensiones fundamentales a tener en consideración cuando hablamos de esta cualidad. ¿Qué formas de participación estamos hablando? Aquí ainda está en portugués, ¿no? ¿Qué dinámicas son generadas en este proceso creativo? ¿Qué temas son trabajados? La relación que ya hablamos entre artistas, profesionales y no profesionales. Y, importantísimo, los espacios de creación y presentación. Seguimos agora acelerando. Aqui uma proposta de ciclo de funcionamento que se retroalimenta destas práticas. Então, o que nos diz os estudos, o que nos indica, é que, e aqui vos vou falar de estudos que envolveram mais de 330 pessoas que fazem este tipo de trabalho, escutando sua opinião. En la maior parte da investigação em este campo, quem habla? Lo investigador, los artistas, los técnicos sociales, los profesores, los políticos a veces y las personas que participan en estas prácticas, los ciudadanos comunes, nada. Cuando mucho tenemos una reflexión sobre alguna cosa que las personas están diciendo. Entonces, para mí ha sido muy importante cómo, no es fácil, pero cómo traer la voz de los participantes para la investigación en esta área. Entonces, estos resultados, estas propuestas de reflexión, ven desde ahí, ¿no? Entonces, la idea es que para definir la cualidad de participación en prácticas artísticas, tenemos que tener en cuenta los procesos organizativos de los colectivos y de los grupos, importantísimo. Por ejemplo, casi en todos los casos que había mirado a una crisis fatal a los 7 años de los grupos. Es muy loco. Existen unas recurrencias muy interesantes. Después, claro, cómo se generan los procesos creativos. ¿Y qué pasa con esto? Aquí hablamos más de las concesiones de teatro. Hablé con 31 colectivos diferentes. ¿Y qué pasa? Las concesiones de la arte de una manera general se desenrolan en un sentido de una mayor flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos que se fueron identificados con más cualidad de participación, tenemos un desarrollo social y político mayor. Pero en los otros colectivos donde esta cualidad no estaba tan presente, o algunos elementos de esta cualidad, porque eso no es una certificación de cualidad, perdona, algunos elementos no están ainda muy profundizados porque el colectivo tiene poco tiempo, porque su origen es ainda ambigua. ¿Qué pasó? Tenemos concesiones de arte mucho más aproximadas de arte por la arte, punto. Entonces es muy raro, ¿no? Entonces las personas están participando en prácticas artísticas comunitarias y no tienen un pensamiento sobre su comunidad y sobre su realidad. O que me asusta aquí é que muitas vezes estão sendo trabalhadas as agendas políticas, institucionais, artísticas, sociais e muito pouco as agendas das comunidades e dos cidadãos comuns, não? E estou mesmo terminando, companheiros. Outro tipo de relação que existe entre experiencias de participación que ya acontecieron antes de este tipo de prácticas. En la mayor parte de las veces estamos trabajando con personas que ya tienen este tipo de experiencia. Esto nos coloca un grande desafío. ¿Cómo estas prácticas pueden llegar a los otros que no tienen un percurso participativo? Porque lo que sabemos es que participación genera participación. Entonces, es muy interesante entender como muchas veces estas prácticas pueden ser una puerta de entrada para un estar participativo en su comunidad. Y claro, los efectos percibidos por quien participa son efectos muy conectados, y aquí voy a avanzar para este gráfico. ¿Qué pasa?
las personas tienen la percepción que cuando participan de una forma continuada, este aspecto es muy importante también, en prácticas artísticas comunitarias, que tenemos una subida de su participación cultural y artística en la comunidad, en otras cosas que no este colectivo, este grupo. De seguida, la participación en acciones educativas y formativas. Y de seguida en acciones sociales y cívicas. Entonces, ¿qué pasa? La conexión es muy interesante porque está conectada con la aprendizaje de la curiosidad, el estímulo del cuestionamiento, del pensamiento crítico, es aquí fundamental. Entonces, esto es algo que puede justificar por que las políticas públicas en esta área deben estar conectadísimas. ¿Sí? Y ahora tengo mesmo que terminar. ¿Sí, compañeros? Reflexiones. Algunos elementos que definen o que son recurrentemente prácticas artísticas comunitarias. Ya hablamos de algunas. Creación colectiva, una fuerte componente experimental, es una área en que tenemos que correr riesgos. Una imposibilidad de prever lo que pasa y muchas veces el proceso, y muchas veces esta es la diferencia entre el participativo y el comunitario. En el comunitario esa imprevisibilidad es mayor. La idea de la arte y la cultura como un derecho humano está más presente. Bien, en lo participativo un poco menos. Por eso lo institucional gusta más de la palabra participativo. Entonces es muy interesante pensar sobre esto. Y seguimos, pero si tienen curiosidad, en aquel site artsandparticipation.com tienen varios artículos y tal que había escrito en portugués, castellano, inglés, sobre que está todo resumido ahí. La cualidad, aquí los elementos de la cualidad de participación, conexión a los aspectos creativos y organizativos, una visión predominantemente procesual, pluralidad, reflexión, negociación de la decisión que debe ser dividida, las metodologías artísticas muy conectadas con preocupaciones educativas, comunitarias y también sociales, y algunas cuestiones relacionadas más instrumentales, por ejemplo, con la vivencia de los espacios donde pasan estas prácticas. Las concesiones, cómo cruzan, y claro, la relación entre las prácticas artísticas comunitarias y la participación cívica y política. Ya hablé sobre las acciones culturales, educativas y cívicas y esta relación, pero también la forma un poco intensa, pero que se identifica, que estimula también de alguna forma las acciones políticas no convencionales cuando estamos trabajando en este marco de este tipo de prácticas. A ver, para futuro, tenía propuesto pensar un pouco, porque muitas vezes as pessoas me têm perguntado, Hugo, pero agora como fazemos com o distanciamento e tal e tal. Então, eu penso que as práticas artísticas comunitárias têm algo para nos dizer em este momento e para o futuro, para dizer na criação artística em geral, para dizer en la forma como organizamos la programación cultural y para decir con el diálogo del punto de vista social y político. Entonces, en mi opinión, mucho importante, prácticas de mayor intimidad, de mayor proximidad. Eso es algo fundamental y con el problema de tenemos que estar en pequeños grupos se puede tornar en una solución para conseguir esta intimidad. En los propios procesos de creación y también de relación con los públicos distintos. Una mayor capacidad de arriscar, de riesgo. Es necesario en campo de la arte reinventar, hacer diferente, pensar de una forma divergente. Está muchísimo previsible, muchísimo. Entonces en la Europa, por favor, tú te sientas para mirar una obra y tú lo sabes cuál va a ser la dramaturgia, qué va a pasar. Entonces,
hay que considerar, y las prácticas artísticas comunitarias tienen la obligación de ser un campo de experimentación, de riesgo y de una escucha constante, ¿no? Mayor proximidad, claro, a las ciudadanas y a los ciudadanos y esbater, disminuir la separación entre arte y vida. La reinvención de los espacios de creación y de presentación, pensando y generando dispositivos de la relación con los públicos reinventados y distintos, que no como estamos ahora aquí. ¿Sí? Es un grande desafío por causa de las reglas de la salud, ¿no? La abertura al diálogo profundo y verdadero entre estéticas distintas. Después, desenvolver más prácticas artísticas en espacios no convencionales, con base en concesiones conectadas con la naturaleza, con las comunidades no humanas y, claro, con preocupaciones de sustentabilidad ambiental y más, de sustentabilidad de estas prácticas artísticas. En lo modo como hacemos creación, en lo modo como es recepcionada la creación, en lo modo como circulan las obras. Tiene que ser repensado, reinventado. No es posible hacer una obra con meses de trabajo y presentar 2 veces. No es sustentable. Y este es el mercado de la arte en el momento del mundo. Entonces no es posible. No es apenas un tema de sustentabilidad ambiental, también es. Porque no es aceptable hoy muchas veces recursos como son utilizados en escenografías y tal, en determinado tipo de cosas. Por ejemplo, los técnicos que son los creativos, ¿hola? Vamos a tener que repensar qué gasta esto, cómo gasta esto, si necesitamos de todo esto, cuando está un sol bonito fuera. Vamos a tener que pensar sobre esto, claramente, ¿no? Después de una participación efectiva de las comunidades locales en la definición de las políticas, de las programaciones y, claro, de las creaciones. Y finalmente, una idea que tengo vindo a trabajar muchísimo, que es una idea de un artista, de un educador, de un trabajador social por barrio, reconocido como cualquier otra profesión. Y en el caso del trabajo artístico, haciendo en su barrio un trabajo que genere posibilidades de vivir algo extraordinario dentro de la nuestra vida ordinaria, sin que los artistas tengan que estar conectados necesariamente a una idea convencional de equipamientos culturales. Entonces, esto probablemente es un sueño para de aquí a unos años, espero. Muchas gracias y perdona esta cosa del tiempo y no sé cómo son las preguntas. Probablemente una participación ilusoria, ¿no? Que vamos. ainda tenemos posibilidad de 1 o 2 breve. Perdona. Pero hablé también más despacio para intentar me certificar que estaba siendo entendido. ¿Bien? ¿Alguna cuestión, provocación, duda, agitación? Buenos días. Hola. Me ha gustado mucho tu exposición. Perdona, no te estoy escuchando. Buenos días. Perfecto, gracias. Quería agradecerte tu exposición. Realmente siempre queda como corto y con ganas de conocer más. A mí una cuestión que me preocupa, y creo que la has apuntado, es este hecho de que a nivel de instituciones o de empresas o de lo que se podría llamar el sistema, cómo se aprovechan de los discursos del cambio, de la transformación, para realmente perpetuar el sistema realmente, no para hacer una transformación real. Y cómo esto es un gran riesgo para todos los creadores o los accionadores sociales de seguir perpetuando sin darse cuenta
o creerse que están cambiando las cosas cuando en realidad están simplemente continuando lo mismo. Para mí el ejemplo más perverso y cínico de todos es el programa Art for Change, creo que se llama, de la Fundación La Caixa. Me parece súper perverso, porque si tú piensas, pues los promotores de esto son los creadores del sistema y los perpetuadores del sistema, y se autodenominan Art for Change. Pero ¿qué change es el que queremos crear? Si en realidad estemos intentando hacer ver que cambiamos las cosas, pero quédate dentro de la misma jaula, ¿no? No rompas los límites. No sé, quería comentar esto. Muy bien. ¿Otra más? Y así contesto las dos. ¿No? Sí, tal vez. Vale. Hola. Hola. Por aquí, a tu izquierda. Hola. Detrás del pilón. Simplemente me gustaría escucharte un poco más a hablar sobre la relación entre el artista profesional y el no profesional, en lo que concretamente dentro de un proceso de creación, que aporta cada una de las partes potencialmente. Gracias. ¿Y más una? Bien, yo voy a seguir todos los días del FAC aquí, por tanto podemos seguir para no desorganizar el programa. Sí. Precisamente, Hugo, gràcies. Volíem dir això, no? Que de les 4 persones que han de venir de fora o havien de venir de fora, l'Hugo s'ha atrevit a venir tots els dies i també el Pedro García Oliva estarà el dissabte, però tenim l'Hugo tot el festival, així que bueno, segur que podreu fer moltes converses. Y nada, Hugo, a ver si yo te quería añadir qué has aprendido de Brasil, pero creo que no, o que hem d'aprendre de Llatinoamèrica o que tenemos que aprender del sur, pero no sé si lo puedes responder todo en 3 minutos. Anem una mica tard, Hugo. A ver, voy a intentar. Instituciones. Bien, me parece que estamos viviendo un momento muy interesante desde este punto de vista. Me parece que es una abertura de las instituciones realmente para cambiar. Estoy optimista. A ver, lo que me parece muy interesante es intentar entender cuanto más estas prácticas se generan y pueden ser fechas desde y tienen conciencia de qué elementos necesitan para no perder esa cualidad participativa y esa dimensión artística política, más en condiciones están para dialogar con las instituciones sobre. Entonces, en mayores condiciones están para hablar de un discurso más organizado y seguro, porque muchas veces lo que pasa es que las instituciones aprovechan una grande confusión en esta área de trabajo. Hay mucha confusión muchas veces de los principios políticos, artísticos, que pasa. Y hay algo de fundamental también que tenemos que tener en consideración, que es la precariedad laboral de las personas que trabajan en la área social, educativa y cultural. Es una gran precariedad. Por ejemplo, si hablo en Portugal, los artistas viven una situación fatal, fatal. Entonces, esta situación genera una fragilidad en el diálogo con las instituciones súper fuerte. Yo soy de la opinión que debemos intentar, pero de una forma informada, organizada, intentar ayudar las instituciones en estos cambios, porque no son capaces de hacer estos cambios por ellas propias. Y algunas de ellas, sea porque tienen algunas personas dentro que están más sensibles, que tienen una otra mirada, están buscando en este momento ayuda. Nunca lo sentí tanto como ahora, preguntando, nos lo queremos hacer, pero no lo sabemos cómo se hace. ¿Podéis explicar? Entonces, esto no pasaba. Esto no pasaba. Entonces, intentar tener la conciencia de lo que implica esta relación, pero contribuir para ese cambio. Y decir claramente, bien, los cambios tienen un tiempo para acontecer, las transiciones tienen un tiempo para acontecer. Y nosotros no podemos perder la idea concreta de lo que se quiere con este tipo de prácticas. Y exigir de alguna forma a estas instituciones que façam acompanhamento de projetos, que possam fazer essa monitorização, que possam hasta cambiar nombres que estão equivocados.
que son nombres que fueron muy utilizados en los años 80 y 90, en un boom increíble neoliberal. Pues entonces nosotros tenemos que también hablar desde un contexto informado y también histórico, y entender cómo podemos contribuir para ese cambio. No me parece que el camino sea las instituciones son malas y nosotros ciudadanos y las organizaciones somos fantásticos. No. Hay muchos ejercicios de autoritarismo en colectivos supuestamente comunitarios. Entonces, me parece que, y además en el momento en que estamos, es muy importante aprovechar las fisuras para un real cambio, sin tener la noción de lo que pasa y de lo que son las reales intenciones. ¿Sí? Después, la relación profesionales y no profesionales. Entonces, la idea es que una idea, digamos, de que todos podemos crear, pero cuando hablamos de artistas profesionales, hablamos de alguien que genera su práctica a partir también de un saber técnico. ¿Por qué que lo llamo prácticas artísticas y no arte? Para reforzar la idea de que la experimentación de una construcción de experiencia y de conocimiento desde algo que es vivencial y no al revés, que es lo que pasa muchas veces en la formación artística, que primero aprendes la técnica artística y después vamos a mirar. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, la idea es esta distinción entre unos y otros tiene que ver con alguien que había ya desenrolado un trabajo técnico. Probablemente las personas llamadas no profesionales, claro, en estas prácticas con el tiempo también van a hacer este percurso, pero al revés, desde su experiencia, desde la improvisación, desde hacer, desde la acción. ¿Bien? Entonces, esta relación es una relación que debe cruzar espontaneidad, generosidad, creatividad con un saber técnico que es para ser compartido y no para ser guardado. Ahí está el problema. El problema es que muchas veces los técnicos educativos, sociales y artísticos piensan que son detentores de un poder. Entonces, por favor, hay que leer Paulo Freire, Educación Bancaria, entender que cuando estamos en un proceso de ensino-aprendizaje, estamos en un proceso de diálogo, de partilha, de cambio de conocimientos que son diferentes. Un niño de 8 años tiene una experiencia que es diferente de la mía. Entonces yo establezo una relación con él que no es apenas de un educador que va a enseñar todo lo que él tiene que aprender en la vida. Yo también tengo que estar abierto a ser contaminado por su mirada. Es una mirada de 8 años de cómo el mundo es hoy. Entonces, esa relación profesionales y no profesionales pasa mucho por ahí. Y finalmente, lo que había aprendido con Brasil y América Latina. ¿Qué pasa? Es para encerrar totalmente. Mucho. Acima de todo, porque en Brasil en concreto, es mi percepción, no es la verdad, claramente. Existen muchas de percepciones. Pero el Estado, la idea de Estado es una cosa muy frágil. Entonces, eso genera también una energía comunitaria de resolver sus propios problemas impresionante. Impresionante. Atención, no estoy diciendo con eso que necesitamos de menos Estado. Al revés, necesitamos de un Estado que possa absorber formas de participación más directas y participativas. Y está, finalicé. Gracias.